Y vamos a ver una pequeña motivación a las ecuaciones diferenciales, manera de introducción. Ecuaciones diferenciales. O sea, ¿por qué se estudia, no? ¿Para qué o qué tipo de problemas nos resuelven, no? Entonces el problema que vamos a ver es el siguiente. Tengo un puente de esos colgantes como el de San Francisco. Bueno, acá abajo pues está el mar o el lago o lo que sea. Bueno, por acá pues van los carros así. Y pues aquí cuelgan los cables, ¿no? Sí, bueno, cuelgan más para acá y para acá, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, ¿qué forma tiene este cable? ¿Qué forma tiene el cable? ¿Qué ecuación lo describe, no? Más específicamente. Puede ser un cable de un puente así, o pueden ser unos postes de luz, ¿no? Bueno, más o menos. Unos postes de luz, así uno atrás de otro. Y pues vemos que, pues bueno, en pocas distancias pues no se cuelgan, pero de un cerro al de enfrente pues normalmente pues se cuelgan así. Entonces, qué figura forman? ¿Y para qué podría servirnos? Pues igual para ver cuánto cable vamos a meter. Igual para ver de qué altura tendremos que hacer esto. Pueden ser varias las razones, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver, cómo encontrar esa ecuación de ese cable suspendido. Entonces lo mejor pues es simplificarlo en un diagrama. Es un diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos X, Y. Tenemos por acá el cable que cuelga, ¿no? Entonces vamos a tomar un cacho de cable desde un punto 1 hasta un punto 2. Este cacho de cable pues se aplican en él varias fuerzas. Una de ellas pues es el peso, que representamos con la letra W porque la palabra peso empieza con W. Y luego pues las tensiones. Tengo acá una tensión que ejerce el cable de este lado sobre este, que va tangencialmente. Le vamos a llamar tensión 2, T de tensión, es un vector. Y también jala una tensión hacia acá, por parte del resto del cable hacia acá, que va igual tangencialmente, le vamos a llamar tensión 1. ¿Qué más? Aquí estamos, supongamos que estamos en el X0 que pues da 0. Aquí estamos en una posición X. Y este vector de aquí lo podemos descomponer en T1 coseno de teta. Y esta parte de acá T2 coseno de teta, donde el ángulo que subtienden es teta. Entonces ya que tenemos esto, pues aplicamos las condiciones de estática. Eso pues está estático, suponemos que no se está moviendo ni nada. Entonces para que esté estático, la suma de las fuerzas son 0.
La suma de las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Pues es T1, la magnitud de T1, que va hacia la izquierda, entonces se pone negativo, más, aquí le puse T1, es T2, y acá volví a repetir este 2. Si la horizontal es T2 coseno de teta, la vertical es T2 seno de teta. Entonces la horizontal, la componente de esta hacia allá, pues es T2 coseno de teta. Y esas son todas las fuerzas en X, eso da 0. La suma de fuerzas en Y, pues tenemos dos también, ¿no? Una es el peso que va hacia abajo, y la otra pues es la componente Y del T2 más T2 seno de teta. Esta de acá pues es solamente horizontal. Y esto pues me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puedo pasar esto del otro lado, sumando. Y tengo T1 igual a T coseno de teta. Y del otro pues paso el W. Y tengo W es igual a T2 seno de teta. Entonces, ¿qué puedo hacer enseguida? Pues divido esta entre esta. Vamos a dar nombres. Entonces, divido la ecuación 2 entre la ecuación 1. Entonces, ¿qué es lo que me da? Que es W entre T1, y aquí era T2, es igual a T2 seno de teta entre T2 coseno de teta. El T2 se cancela, solo me queda seno de teta entre coseno de teta. Seno entre coseno, pues es tangente de teta. ¿Ok? ¿Cómo calculo esa tangente de teta? Pues quién sabe, ¿verdad? Bueno. Entonces llamemos y de x, y que depende de x. A la función que estamos encontrando, a la ecuación que describe pues la forma del cable, ¿no? La función que describe la forma del cable. Entonces la tangente de teta es esto entre esto, ¿no? En este ángulo, ¿no? O sea, estoy agarrando un vector tangente que dijimos que era el T2. Estoy agarrando un vector tangente y estoy dividiendo su componente Y entre su componente X. Eso no es otra cosa más que la pendiente de este vector tangente T2. O sea, tangente de teta es la pendiente de T2. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es la pendiente de un vector tangente. Es la pendiente del vector tangente. Y eso quiere decir que entonces es la derivada. Justamente la derivada de una función es la pendiente de un vector tangente. Entonces la derivada, entonces resulta que la derivada de y respecto de x es igual a esa tangente de teta. Entonces tenemos pues la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, tenemos que la derivada de y respecto de x es igual a w entre t1. Y bueno, pues aquí T1, pues estoy tomando este punto como fijo, pues es una tensión pues constante, ¿no?
Y bueno, pues cualesquiera dos puntos que nos tomemos así en la cuerda, pues resulta por esta condición de aquí, que la fuerza hacia la izquierda es la misma que hacia la derecha. Realmente esta fuerza hacia la izquierda pues siempre es constante, por eso que acabo de explicar. Lo que no es constante pues es este peso W. Si tomamos más cuerda o más cable, pues va a pesar más. Si tomamos menos, pues pesa menos. Entonces, digamos, entonces T1 es constante. De eso no tenemos problema. Pero W, pues sí es variable. Entonces, ¿cómo calculo W? Pues bueno, una forma de hacerlo, pues es considerar que el cable tiene una densidad constante. Le llamamos ρ a esa densidad del cable. Entonces tenemos que multiplicar esa densidad del cable por la longitud del cable, que pues va a depender de X, ¿verdad? Por la gravedad. Esto de aquí, la densidad por la longitud me da la masa, por la gravedad pues ya me da el peso, ¿no? ¿O cómo calculamos esa longitud del cable? Pues como se ve en cálculo integral o en cálculo vectorial, pues va a ser la integral de x0 a x de la raíz de 1 más la derivada. Vamos a poner de t para no poner la misma letra. La derivada de y respecto de t, donde t vamos a moverlo a lo largo del eje x de t. Entonces la ecuación queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces queda, tangente de θ es igual a W entre T1. Entonces queda dy sobre dx es igual a W, que es todo esto de acá, ρ g integral de x0 a x raíz de 1 más derivada de y respecto de t al cuadrado de t, donde t se mueve de x0 a x, dividido entre la tensión T1, que era constante. Pero bueno, así como que combinar derivada y acá una integral se ve medio feo. Entonces lo que vamos a hacer para eliminar esta integral, pues va a ser volver a derivar. Pero igual así, pues esto está medio feo, vamos a ponerlo así. Entonces, pues para que quede un poco más simple esto, pues vamos a volver a derivar para eliminar esta integral de aquí. Entonces derivamos la ecuación. Entonces, ¿qué ocurre al derivar? Entonces, la derivada de la derivada, pues es la derivada segunda. Así. Y acá, pues una constante, todo esto es constante por una función. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de una integral? Por el teorema fundamental del cálculo es simplemente poner la fórmula de ahí adentro, sustituyendo pues esta t por lo que está aquí, por la x. Queda así. Y bueno, si queremos ya encontrar la forma del cable, pues tendríamos que encontrar la función y a partir de esto. A esto que sacamos de aquí, pues se le llama una ecuación diferencial. Entonces esto es una ecuación diferencial. Entonces, bueno, lo que quería remarcar aquí, pues era que
Bueno, consideraciones físicas, en este caso de estática, haciendo pues un análisis, ¿verdad? Detallado de las fuerzas y etcétera. Me llevó a una ecuación en la que intervienen la derivada de la función, en la que interviene una función que queremos encontrar y las derivadas de esa función que queremos encontrar. A eso se le llama una ecuación diferencial. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Pues justamente para resolver problemas de este tipo. Y bueno, lo que vemos es que usualmente estos análisis de estática o los experimentos en física, en economía, en lo que sea, lo que nos dan son relaciones entre la función que queremos encontrar y sus derivadas, o sea, ecuaciones diferenciales. Entonces, en este curso lo que queremos es aprender a resolver este tipo de cosas. Ya una vez que tenemos la ecuación diferencial, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo encuentro la y a partir de esto? Usualmente no vamos a ver, bueno, en este curso por lo menos no vamos a ver cómo partir del problema de aplicación a la ecuación diferencial. Eso pues no es nuestro objeto de estudio, ni siquiera es matemáticas eso, esto pertenece al área de la aplicación que estemos resolviendo. En este caso esto es problema de estática, esto es estática, no es tanto matemáticas. Si estamos en un problema de biología, pues todo este desarrollo será parte de biología, ¿no? De matemáticas o de epidemiología o lo que sea, ¿no? Entonces básicamente en lo que nos vamos a concentrar es dando ya la ecuación diferencial, pues cómo la resuelvo. Lo anterior pues ya dependerá de la aplicación que se le vaya a dar. Pues ya en otros cursos pues ya se verá cómo se deducen las ecuaciones diferenciales y se presupone que ya van a saber resolverlas a partir de la ecuación, encontrar la función. Entonces pues ya lo que vamos a hacer a partir de ahorita en este problema pues ya es propiamente del curso, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación diferencial y tenemos que resolverla. Entonces voy a moverme para acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar esta raíz del otro lado dividiendo. Entonces tenemos derivada segunda de y respecto de x entre la raíz de 1 más la derivada de y respecto de x al cuadrado. Y esto me da pues la constante que es ρg entre t1. Luego pues podemos hacer un truquito aquí, pues esta dy sobre dx se ve un poco complicada aquí. Entonces vamos a hacer un cambio de variable como se hacen en cálculo integral y así. Hacemos un cambio de variable. Vamos a llamarle u a la derivada de y respecto de x. ¿Y cómo representamos esta derivada segunda? Pues es tomar esta ecuación y derivarla, ¿no? Entonces derivamos esto, me da esto. Derivamos u, me da du respecto de x. Entonces después de hacer el cambio de variable, lo que nos queda arriba es un du sobre dx entre la raíz de 1 más su cuadrada. Eso es igual a ρg entre t1. Luego lo que podemos hacer es integrar, para quitar esta derivada, es integrar en ambos lados. Integramos du sobre dx entre raíz de 1 más su cuadrado. Dx es igual a ρg entre t1 de x. Una vez que tenemos eso, pues vemos, bueno, se ve en cálculo integral que
si en la integral tenemos derivada de u respecto de x y este de x, esta integral la podemos considerar así, o integral de du sobre raíz de 1 más su cuadrada. Podemos considerarlo así. Y a veces, lo que vamos a hacer en la práctica, este digamos es el tratamiento formal correcto. En la práctica, este paso que acabamos de hacer, que tenemos du sobre dx entre raíz de 1 más su cuadrado, rho g entre t1. En la práctica lo que vamos a hacer es abusar un poco de esta notación de Leibniz, que por eso justamente es muy conveniente, porque nos recuerda que la derivada es un cociente, es una división, es pasar este 2 de x del otro lado, multiplicando. Entonces, pues vamos a poder hacer estos abusos de notación. Ya luego que lo tenemos así, pues simplemente integramos. Justo como acá. Digamos, esta es la justificación formal, esto es lo que vamos a hacer en la práctica, pasar el dx multiplicando y así vamos a estar pasando los diferenciales. Y vemos que pues sí, o sea que sí es válido hacer eso, ¿no? Abusando un poco de la notación de Leibniz, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos aquí, pues integramos, después de este pequeño paréntesis en rojo. Integramos, ¿cuál es la integral de du sobre raíz de 1 más su cuadrada? Pues vamos a las tablas de integrales y pues vemos que es el seno hiperbólico inverso de u. La integral acá, pues es una constante, pues es rho g entre t1 por x más una constante c1. Luego, pues queremos despejar la u, pasamos al seno hiperbólico inverso como seno hiperbólico. Entonces u es igual al seno hiperbólico de rho g entre t1 x más c1. Pero ¿quién era u? Hicimos un cambio de variable, tenemos que regresarlo a como nos lo pusieron. Entonces tenemos dy sobre dx, resulta ser igual al seno hiperbólico de rho g entre t1x más c1. Luego, lo que queremos es y, no tanto u, o no tanto la derivada de y respecto de x. Entonces lo que vamos a hacer es integrar en ambos lados, pasar el dx multiplicando. Más c1 de x, pasarlo multiplicamos justo como dijimos aquí, e integrar, ¿no? Entonces es integral de dy es igual a seno a la integral del seno hiperbólico de rho g entre t1x más c1 de x. Aquí ya no hacía falta este paréntesis. Y bueno, una cosa que me faltó explicar de aquí para acá es que en principio tenemos una constante en ambos lados, una constante de integración aquí y aquí. Entonces lo que estamos suponiendo, o lo que vamos a hacer es solamente ponerlo en un lado. Al final de cuentas la constante de acá la podemos pasar del otro lado, restando, y una constante menos otra constante, pues da una tercera constante. Entonces, en lugar de estar escribiendo las dos constantes, solamente la vamos a escribir de un lado. Entonces, ya que tenemos esto, pues la integral de y, pues es y. Y la integral de seno hiperbólico, pues es coseno hiperbólico. Pero como está esto de aquí,
tenemos que poner afuera, al revés o dividiendo. Este 1 entre ρg por coseno hiperbólico de ρg entre T1 x más C1. Y después de integrar, pues hay que ponerle la constante de integración. Va a ser otra constante, una C2. Entonces, pues ya tenemos nuestra función que me describe la forma del cable. Resulta ser un coseno hiperbólico. Entonces, si quisiéramos graficar esto, pues es un coseno hiperbólico, tal cual. Pero pues lo que hay que observar es que tenemos dos constantes, C1 y C2. Entonces tenemos dos constantes, C1 y C2, las cuales pues me dan pues una familia de funciones. No es una función como tal, es una familia que va a ser una función por cada par de valores que le dé a C1 y C2. Y me definen una familia de funciones, no solo una función. Entonces, ¿qué pasa si lo que quiero es solo una función? Pues hay que determinar esas constantes. Esas constantes pues no me están, pues bueno, no están considerando pues algunas cosas que podrían pasar. Por ejemplo, pues podría ponerle en x0, que a lo mejor pues no fuera el centro aquí, ¿no? Que estuviera más recorrida, que en x0 pues estuviera más arriba o más abajo el cable, que no fuera el punto más bajo, que tuviera una cierta inclinación, etcétera, ¿no? Entonces para tener una ecuación, pues una sola ecuación ya que me describa ya un caso real, pues hay que dar unas condiciones iniciales. ¿Sí? Decir qué tan arriba o tan abajo está el cable y cosas así, ¿no? Entonces usualmente lo que vamos a hacer es en un punto x1, pues decir cuál es su correspondiente y1. Definir esto, porque al final esto pues me define un montón de curvas que van hacia arriba, hacia abajo. Pueden ir más así o más así, ¿no? Entonces si digo en el y1, pues ya no se me puede estar recorriendo así como quiera, pues se me queda ya en un punto. Pero si solo le doy una condición, pues ya sé que pasa por ese punto, pero podría estar más arqueado o menos arqueado. Entonces para arreglar eso, para definir exactamente qué tan arqueado va a estar, pues necesito pues decir cuál es la tangente a ese punto. Digamos la tangente de θ1, que pues viene siendo la y1', que va a ser la derivada de la función en este punto. Entonces, si ya defino qué tan arriba está y qué tanto se pandea el cable, pues ya puedo decir con exactitud cuál va a ser la función. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Pues es ya tomando la solución, digamos que, bueno, tenemos que tomar dos condiciones iniciales. Tomamos dos condiciones iniciales. ¿Por qué dos? Porque tengo dos constantes que tengo que determinar. Si fueran tres, pues son tres. Y así, dos condiciones iniciales. La primera, pues puede ser que y en x1, pues sea un número, y1, definir eso. Y la otra es que
y', la derivada de y evaluado en ese punto x1 sea y1'. Donde y1 y y1' son constantes. Entonces, para determinar C1 y C2, pues necesito sustituir en la solución general que encontramos. Usualmente pues así le llamamos, ¿no? Solución general. Necesito sustituir en la solución general. Entonces, ¿cómo sustituyo en la solución general? Pues en lugar de poner y, vamos a sustituir en x1. En lugar de poner y, pues ponemos y1 igual a t1 entre ρg por el coseno hiperbólico de ρg entre t1. Estamos sustituyendo x1, o sea, lo que vamos a sustituir es x igual a x1, y igual a y1. Y x igual a x1 y y' igual a y1'. Entonces, en lugar de poner x, voy a poner x1 más c1 más c2. Y pues tengo que calcular la derivada de acá. Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Entonces, seno hiperbólico por la derivada de lo de adentro, se me va a cancelar esto. Entonces va a ser seno hiperbólico de ρg entre t1, x más c1. Y entonces la sustituyo. Bueno, aquí pues solamente calculé la derivada, entonces sustituyo acá. y1' es igual al seno hiperbólico. Estoy sustituyendo y' por y1'. Es igual al seno hiperbólico de ρg entre t1 por x1 más c1. Entonces necesito sustituir ahí y necesito despejar C1 y C2. Bueno, eso ya no lo voy a hacer. Ya no tengo espacio ni tiempo. Pero bueno, lo que hay que recordar es que Y1, Y1', T1, ρg, X1, todo eso es constante. O sea, ya tengo un valor dado. Y lo que necesito determinar es C1 y C2. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces lo puedo resolver. Entonces necesito sustituir en la solución general. Y finalmente, despejar C1 y C2. Entonces ya que las despejo, las sustituyo acá y eso ya me va a dar mi función única, mi solución particular, para obtener la solución particular. Entonces, bueno, igual no debemos preocuparnos si todavía no se entiende bien todo esto. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle. Solamente pues no quería como dejar tan incompleto el problema. Y pues decir un poco qué es lo que significan estas condiciones iniciales en un problema, en el contexto de un problema físico. Ya después pues vamos a hacer ejercicios en el que sí vayamos a despejar las constantes y para encontrar también esta función general, ¿no? Entonces, por el momento es todo. Muchas gracias.